Señoras y señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Vamos con los principales titulares. Nueva jornada sangrienta en Gaza, nuevos mártires, el ciclo de violencia genocida no tiene fin. La Agencia Anunciana de Coordinación estima que esas acciones llevan el sello distintivo de las atrocidades. En pleno mes de Ramadán y en violación de la tregua, la entidad sionista dirige ataques masivos contra Beirut. El presidente libanés dice que extenderá el control del ejército a todo el país. Violento terremoto en Myanmar y Tailandia deja centenares de muertos y otros tantos desaparecidos. Argelia extiende su pésame a las familias de las víctimas y ofrece su disposición a brindar ayuda. Señoras y señores, hola de nuevo. 2 ciudadanos palestinos cayeron en mártires después de que aviones no tripulados de la ocupación sionista bombardearan un vehículo civil al oeste de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, mientras en Jabalia 3 ciudadanos, entre ellos un niño, cayeron también en mártires y otros resultaron heridos este viernes después de que la ocupación sionista bombardeara una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el campo de refugiados de Jabalia al norte de la Franja de Gaza. Las acciones israelíes en Gaza, incluidos los ataques contra zonas pobladas en los que han muerto civiles, llevan el sello distintivo de las atrocidades, declaró este viernes la agencia que coordina la ayuda humanitaria de la ONU OCHA. Ha sido 10 días de presenciar un cruel desprecio por la vida y la dignidad humana. Los actos de guerra que vemos tienen el sello distintivo de los crímenes atroces. Es lo que declaró en Ginebra Jens Lerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA. Hoy es el 10º día de la vuelta a la guerra a gran escala en Gaza, después de que Israel decidiera empezar a bombardear de nuevo el enclave. Han sido 10 días de presenciar, porque la ONU permanece sobre el terreno en Gaza, un desprecio insensible por la vida y la dignidad humanas. Los actos de guerra que vemos llevan el sello distintivo de los crímenes atroces. Cientos de niños y otros civiles han muerto en ataques aéreos israelíes sobre zonas densamente pobladas. Los hospitales vuelven a ser campos de batalla, los pacientes muertos en sus camas, las ambulancias tiroteadas y los socorristas asesinados. Jens Lerke agregó que nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. El derecho internacional es claro, prohíbe los ataques indiscriminados, lamentando la vista gorda hecha a los múltiples informes de la agencia sobre las atrocidades cometidas en el terreno. Nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. El derecho internacional es claro. Prohíbe los ataques indiscriminados, la obstrucción de la ayuda vital, la destrucción de infraestructuras indispensables para la supervivencia de los civiles y la toma de rehenes. Las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación de la Convención sobre el Genocidio siguen vigentes. Sin embargo, las alertas que emitimos, informe tras informe, revelan una absoluta falta de respeto por los principios más básicos de la humanidad. Por su lado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha declarado que el traslado forzoso de gazatíes constituye un crimen de guerra y una grave violación del derecho internacional humanitario. En una declaración hecha este viernes, pidió un alto al fuego permanente en Gaza cuanto antes, subrayando que Israel debe poner fin inmediatamente a su corte de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y abstenerse de cualquier acción que equivalga a crímenes de guerra. En el mismo orden de ideas, el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja CR en Gaza ha condenado el reciente ataque israelí contra una de las oficinas del organismo en la franja, subrayando que la inseguridad reinante ha obstaculizado gravemente su capacidad para llevar a cabo labores humanitarias.
Estamos muy conmocionados y condenamos el ataque contra nuestras instalaciones en Rafah, donde llevamos desde el 23 de octubre prestando asistencia urgente a los civiles afectados por este conflicto. Y estos locales, al igual que todos los locales del Comité Internacional de la Cruz Roja en la Franja de Gaza, están notificados, son bien conocidos por todas las partes y hay una bandera del Comité Internacional de la Cruz Roja en la azotea de nuestro edificio. Y como lo hemos anunciado anteriormente, en la actualidad de esta noche figura pues la extensión de la guerra genocida israelí al Líbano. Israel bombardeó este viernes los suburbios del sur de Beirut tras atacar el sur del Líbano. Tras 4 meses de tregua, este nuevo ataque supone una violación del alto el fuego declarado a finales de noviembre pasado. Veamos este comentario de Kerim Mostfawi. El autoproclamado ejército más moral del mundo ha vuelto a violar un alto el fuego. Esta mañana Israel bombardeó los suburbios del sur de Beirut tras haber golpeado el sur del Líbano, en respuesta a los cohetes disparados hacia su territorio, según su justificación. El ejército había pedido la evacuación de algunos habitantes de la zona, por lo que apuntó al barrio del Hadath, densamente poblado y sede de escuelas, del que se elevó una espesa columna de humo negro. Los ataques israelíes dejaron un muerto y 18 heridos, entre ellos 3 niños, en el pueblo de Kfar Tebnit, según la agencia libanesa ANI. Estábamos en casa, yo, mi madre, mis hijos, mis hermanos, 20 personas. Amenazaron el edificio e inmediatamente bajamos. Momentos, estábamos realmente aterrorizados. Líbano está decidido a construir su ejército y extender su control a todo el país para poner fin al ciclo de violencia, declaró hoy el presidente libanés Joseph Aoun tras el ataque israelí contra Beirut. Es obvio que declaramos nuestra enérgica condena y rechazamos cualquier ataque contra el Líbano o cualquier intento sospechoso y malintencionado de devolver al Líbano al ciclo de la violencia. Y lo que es más importante, lo que está ocurriendo aumenta nuestra determinación y nuestro compromiso de construir nuestro país y nuestro ejército y de extender nuestro control a todas nuestras tierras para proteger al Líbano y a todo su pueblo. Los nuevos bombardeos vienen en violación del ya frágil alto el fuego vigente. Con este motivo, el presidente Aoun recordó que existe un mecanismo de supervisión que incluye a Estados Unidos, América, la Fuerza Profesional de la ONU para el Líbano, el ejército libanés y el ejército israelí para supervisar el proceso de alto el fuego y destacó su papel. Hay un acuerdo de alto el fuego y cuando hay un acuerdo entre las dos partes deben respetar sus firmas. Existe un mecanismo de supervisión que incluye a Estados Unidos, América, la FINUL, el ejército libanés y el ejército israelí para supervisar el proceso de alto el fuego. Pero las garantías proceden de América, Estados Unidos y Francia. Si estos dos países no pueden ofrecer garantías. Por su parte, el Departamento de Relaciones con los Medios de Comunicación de Hezbollah citó a una fuente responsable del partido que confirmó el compromiso del partido con el acuerdo de alto el fuego, negando cualquier implicación en el lanzamiento de cohetes de hoy desde el sur del Líbano hacia el norte de la Palestina ocupada. Como se ha notado varias veces, la entidad sionista rara vez cumple su palabra cuando promete un alto el fuego con países árabes. Ha violado la tregua con Beirut más de 1.500 veces y tal como lo hemos visto, ha vuelto a bombardear masivamente a los palestinos de Gaza, pese al cese del fuego en vigor. Al final, nos preguntamos cómo es posible aún hoy confiar en una entidad tan engañosa y sangrienta. En el resto de la actualidad de hoy, el portavoz del ejército sudanés Nabil Abdallah confirmó en un comunicado de prensa que el ejército se encuentra en una fase decisiva de sus operaciones terrestres, subrayando que el ejército no está preocupado por lo que describió como la negación ilógica de las fuerzas de apoyo rápido de sus victorias y haciendo hincapié en que actualmente se está trabajando para limpiar todo el estado de Jartum del enemigo y que el objetivo es destruir y expulsar a los paramilitares de todo Sudán, según sus palabras.
Y en la República Democrática del Congo, ahora dos agencias de la ONU indicaron este jueves que casi 28 millones de personas se enfrentan a una hambruna aguda en la República Democrática del Congo en récord jamás registrado en el país. Ello debido a la escalada del conflicto entre el ejército congoleño y los rebeldes del M23 en el este del país. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señalaron en un comunicado que la crisis humanitaria que vive el devastado Congo desde hace tiempo se ha visto agravada por la violencia del conflicto que se intensificó en diciembre del año pasado. Desde diciembre hemos asistido a una aceleración de los desplazamientos en el este de la República Democrática del Congo. Los bancos han cerrado y esto está provocando una crisis de liquidez que repercute en el precio de los productos básicos, afectando a la capacidad de la gente para sobrevivir. No se trata de una crisis nueva, lleva décadas produciéndose. La delincuencia ha alcanzado un nivel alarmante y una combinación de factores como el conflicto en curso y la subida de los precios de los alimentos están empujando a la gente cada vez más al hambre. Un poderoso terremoto sacudió el sudeste asiático este viernes, matando a más de 140 personas en Myanmar, según informes de los medios de información, y causando daños en la vecina Tailandia. Comentario de Kerem Mustfawi. Dos violentos terremotos sacudieron el sudeste asiático el viernes, matando al menos a 144 personas en Myanmar, según los gobernantes militares del país. En la capital tailandesa, Bangkok, el primer seísmo derribó un rascacielos en construcción, causando al menos 3 muertos y decenas de desaparecidos bajo los escombros, según las autoridades. Al principio no me di cuenta, pero luego vi que la mesa temblaba, la silla y el ordenador empezaron a balancearse también. Solo lo supe cuando oí el ruido de las paredes y los cristales a romperse. Incluso si derrumbó parte del techo, fue entonces cuando tuve que salir corriendo. Se declaró el estado de emergencia en Bangkok y en 6 regiones y estados de la vecina Myanmar, incluida su capital, Nay Pyi Taw. El jefe de la Junta Gobernante de Myanmar afirmó en un discurso televisado el viernes por la noche que al menos 144 personas habían muerto y otras 130 habían resultado heridas en el desastre y pidió ayuda internacional. El número actualizado de muertos es de 96 personas en Nay Pyi Taw, 18 en Sagaing y 30 en Chokse. En total se reportan 144 fallecidos y 732 heridos en las zonas afectadas por el terremoto. Se espera un alto número de muertos y heridos. Se invita a cualquier país, organización extranjera y cualquier persona dentro del país a brindar ayuda. Los equipos de rescate tailandeses intentan sacar a más de 80 personas que siguen atrapadas entre los escombros de un edificio derrumbado en Bangkok, la capital del país, tras un fuerte terremoto, según informó este viernes el viceprimer ministro. Las Naciones Unidas se están movilizando en el sureste asiático para ayudar a los necesitados, declaró este viernes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de que un fuerte terremoto centrado en Myanmar sacudiera la región. En primer lugar, el gobierno de Myanmar ha pedido apoyo internacional y nuestro equipo ahí ya está en contacto para movilizar plenamente nuestros recursos en la región para apoyar al pueblo de Myanmar. Pero por supuesto hay otros países afectados, pero el epicentro está en Myanmar, que es el país más débil en esta situación actual. Poco después del seísmo inicial, una réplica de magnitud 6,4 sacudió la misma región. Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, resultó especialmente afectada, con edificios que se derrumbaron o se inclinaron, atrapando a los residentes y causando víctimas. Varias carreteras que conectan Mandalay con Yangon resultaron dañadas y quedaron intransitables. Myanmar está inmerso en una guerra civil y muchas zonas no son fácilmente accesibles.
Y frente a la dramática situación, Argelia expresó su plena solidaridad y compasión con la República de la Unión de Myanmar tras el violento terremoto que sacudió ese país este viernes, causando un gran número de víctimas e importantes daños materiales, como lo hemos visto en el vídeo. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos lo declaró en su comunicado. Expediente ruso-ucraniano. Ahora el presidente ruso Vladimir Putin ha propuesto la creación en Ucrania de una administración provisional que sea bajo la égida de la misma, ello con el fin de abrir el camino a las negociaciones para un acuerdo y a la celebración de elecciones. Durante un encuentro con el marino del submarino nuclear Arkhangelsk, el mandatario ruso Putin afirmó que tras las elecciones podrían iniciarse las negociaciones sobre un tratado de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas y Estados Unidos en cooperación con los países europeos. En principio, por supuesto, sería posible bajo tutela de la ONU, con Estados Unidos e incluso con países europeos y, evidentemente, con nuestros socios y amigos discutir la posibilidad de crear una administración temporal en Ucrania. ¿Para qué? Para celebrar elecciones democráticas, para llevar al poder a un gobierno viable que goce de la confianza del pueblo y luego iniciar con él negociaciones sobre un tratado de paz y firmar documentos legítimos que sean reconocidos en todo el mundo y sean fiables y estables. Y por otro lado, el presidente ruso añadió que su homólogo estadounidense Donald Trump quiere poner fin a la crisis en Ucrania y señaló que Rusia está a favor de resolver el conflicto ucraniano por medios pacíficos, siempre que se eliminen las causas profundas. El reelegido presidente de Estados Unidos desea sinceramente que se ponga fin a este conflicto por diversas razones. No las contaré, hay muchas, pero desde mi punto de vista es un deseo sincero. Somos partidarios de resolver el conflicto a través de medios pacíficos, pero es necesario eliminar las causas originales que han llevado a la situación actual. Debemos garantizar la seguridad de Rusia en un futuro previsible. En otro orden de ideas, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan abordaron este viernes la posibilidad de renovar la iniciativa de seguridad marítima del Mar Negro, ello mediante una llamada telefónica, según indicó el Kremlin. La presidencia turca declaró que Erdogan subrayó la disposición de Ankara a acoger negociaciones de paz con Kiev para garantizar una paz justa y duradera, haciendo énfasis en la importancia de garantizar la seguridad en el Mar Negro, en particular para la navegación comercial, subrayando que Turquía sigue comprometida a evitar que la región se convierta en una zona de conflicto. Y en Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que hay nuevos paquetes de ayuda en materia de defensa para Ucrania, en particular un paquete de 2.000 millones de euros preparado por Francia, al tiempo que indicó que los líderes europeos reunidos en París acordaron fijar sanciones a Rusia. En un post en Telegram, Zelensky añadió que las mismas sanciones contra Rusia seguirán en vigor mientras continúe la agresión. Hay nuevos paquetes de defensa específicos para Ucrania. En concreto, Francia ha preparado un paquete de defensa de 2.000 millones de euros. Hemos acordado que las sanciones contra Rusia por la guerra sigan en vigor mientras continúe la agresión. Se han dado instrucciones a los representantes militares de los estados que estén dispuestos y sean capaces de tomar medidas concretas y firmes para garantizar la paz, para que se reúnan y concreten los detalles pertinentes. También hay nuevas decisiones sobre inversiones de socios en nuestra producción de defensa. Y pasamos ahora al expediente de los aranceles estadounidenses. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes de Estados Unidos que reconsidere los nuevos aranceles a productos procedentes de Europa anunciados por el presidente Donald Trump y que abra un diálogo con la Comisión Europea para parar este disparate. Vuelvo también a ser claro, ¿no? Si nos imponen aranceles, pues deberemos responder con decisión. Y Europa se defenderá. Actuaremos con rapidez,
con proporcionalidad y con unidad. Yo creo que esos son los tres criterios de la respuesta que daremos desde el punto de vista europeo. Y hoy desde aquí pues me gustaría hacer una llamada de nuevo a la Administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que tuvo una llamada productiva este viernes con el primer ministro canadiense Mark Carney y que ambos líderes se reunirán después de las elecciones de Canadá. Fue una llamada extremadamente productiva. Estamos de acuerdo en muchas cosas y nos reuniremos inmediatamente después de las próximas elecciones de Canadá para trabajar en elementos de política, negocios y todos los demás factores, escribió Trump en Truth Social. Por su lado, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó en una rueda de prensa que hablará de seguridad y comercio con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos. Estados Unidos, que se fortalezca el tratado comercial. Tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá es la herramienta que le permite a Estados Unidos, a México y a Canadá, a Norteamérica, competir con otras regiones del mundo. Y concluimos con una triste noticia para la escena artística argelina que pierde a un gran artista. El presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, presentó sus sinceras condolencias y dio su pésame expresando su profunda compasión a la familia del artista Hamza Faghouli, fallecido este viernes a la edad de 86 años. Señoras, señores, es con esta noticia que concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por la atención prestada. Un saludo.